Hola, estimada profesora Aleida. En esta ocasión tenemos el placer, los integrantes del grupo, Marco Achivol, Madeleine Camacho, Giuliani Romero, Carolina Gary y mi persona, Inmaculada Segura, hablarles sobre el módulo número 1 de geomorfología, la evolución conceptual y la metodología de la geomorfología, sistema Tierra y geosistema. La Tierra se caracteriza por su dinamismo, su constante movimiento. Aún no lo percibamos. Siempre algo se está moviendo, está cambiando, sin bien en distintas escalas del tiempo. Por eso se afirma que la Tierra funciona como un sistema que denominamos geosistema, componente abiótico o sin vida. Estos factores abióticos son los componentes del ecosistema que no tienen vida, pero son fundamentales para los seres vivos. Por ejemplo, tenemos el agua, la luz, el sol, el aire y el suelo. Los factores abióticos se caracterizan según su naturaleza. Tenemos lo físico, que son el sol, la temperatura, la presión, el clima y el relieve. Y también tenemos la química, que está la química del aire, tenemos la química del agua. Clima se define como la condición metodológica mediante que se caracteriza a un lugar determinado. Relieve es el término que se define a la forma de la corteza terrestre o de la superficie terrestre. Atmósfera es la capa de gas del cuerpo celeste. Tenemos la hidrosfera, que es el sistema de material considerado como el agua que se encuentra sobre la superficie terrestre. La hidrosfera incluye mares, ríos, agua subterránea, hielos y nieve. La litrósfera se denomina la capa más superficial de la Tierra de la esfera. Componentes bióticos o vivos, plantas, animales y el hombre. Los componentes bióticos son todos los seres humanos que viven en un ecosistema, como los animales, plantas, microorganismos, por ejemplo, las bacterias. También son incluidos en residentes de los seres vivos, en organismos muertos y diversas formas que hacen parte del crecimiento y el desarrollo de las plantas. Los factores bióticos son todos los organismos vivos interactuados con otros organismos vivos, componentes como el bambú, caballos, mosca. Es decir, que estos factores bióticos son seres vivos que siempre consideramos en nuestro ecosistema y también en la flora y la fauna. Los componentes vivos están formados por todos los seres vivos que están habituados en un ecosistema para estudiar los seres vivos, ya que se agrupan en espacios o poblaciones o comunidades de un ecosistema. Está formado por el medio físico y de las comunidades donde habitan los seres humanos y se están relacionados dentro de todos ellos. Equilibrio y desequilibrio de su función. El equilibrio de los factores bióticos puede definirse como componentes químicos y físicos, ya que son componentes bióticos de un ecosistema. Algunas de sus funciones son la luz del sol, el aire, el agua y sus minerales. El desequilibrio es un gran problema para el ecosistema, ya que afectúa mucho. Es decir, que el cambio climático produce un cambio de temperatura global que afecta la regularidad de todos los ecosistemas, efectuando más a la flora y la fauna. El ser humano cohabita en un entorno físico y natural. Este entorno natural ha sido modificado para la comodidad y supervivencia del ser humano. Por eso ha creado algunas invenciones como las carreteras, los autos, los edificios, etc. Sí es cierto que algunas de estas invenciones son positivas para nosotros, pero otras son negativas para el medio ambiente.
como es el humo de los autos, la mala recolección de la basura, el exceso o la explotación abusiva de los yacimientos minerales como lo es el petróleo y otras negativas más. Todas estas circunstancias negativas traen como consecuencia los desastres naturales. Es cierto que la mitad de los desastres naturales que ocurren en el mundo son meramente naturales, así como lo indica su nombre, pero también es cierto que la otra mitad de los desastres naturales que ocurren en el planeta es por culpa del ser humano. Entre esos desastres podemos mencionar la lluvia ácida, las inundaciones, los deslizamientos y la contaminación. Para este tema en específico existe una ecuación de 3 puntos: riesgo, vulnerabilidad y desastre. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad es la capacidad que tienen las personas para reponerse después de un desastre. Y el desastre en sí es un hecho natural o provocado por el ser humano que afecta negativamente la vida cotidiana del ser humano, así como también destruye todas sus fuentes de supervivencia. El hombre, ente geográfico por excelencia. La geografía actual tiene su origen en el proceso de institucionalización que desde mediados del siglo XIX y tras un periodo de retroceso de esa ciencia, conduce a la aparición de la comunidad de los geógrafos, prolongada sin interrupción hasta nuestros días. Los factores que condujeron a la existencia institucionalizada de esta comunidad están directamente relacionados con la presencia de la geografía en la enseñanza primaria y secundaria. En el momento en que los países europeos inician el rápido proceso de difusión de la enseñanza elemental, fue la necesidad de formar profesores de geografía para las escuelas primarias y medias. En la lucha por el reconocimiento de su existencia, los miembros de esta nueva comunidad tuvieron que esforzarse para mostrar el carácter específico de su ciencia, discutiendo el objeto de las mismas y defendiendo los límites respecto a las ciencias practicadas por otras comunidades de científicos. Se defiende en ella la necesidad de introducir la perspectiva de la sociología, de la ciencia del estudio de historia y del pensamiento geográfico, como complemento de otros enfoques ya habituales. Un paso de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Los científicos socialmente también tienen muchas informaciones, almacenadas y muy grandes herramientas estadísticamente. Pero los científicos sociales en general rechazan la idea de ordenación jerárquica del conocimiento que une una guía en las ciencias naturales. Muchos disfrutan de las atmósferas globalmente que resulta el caos, confundiéndolo con el fermento creativo. En la actualidad, varias facciones están a favor de posiciones ideológicas, mientras que unos cuantos promueven versiones de relativismo que cuestionan la idea misma del propio conocimiento. El progreso de una disciplina científica puede dividirse o medirse rápidamente por sus fundadores. Son olvidados, pero eso no quiere decir que las ciencias sociales no hayan progresado en el aspecto, pero todavía tienen una idea del estudio del comportamiento social similar a las que tenían a las culturas antiguas respecto a la explicación del fundamento del universo. Resulta encontrar todavía hoy un científico social que haya sabido encajar sus narraciones en realidad física de la biología humana y de la psicología. Se puede decir que en la buena naturaleza y social que corrompe opiniones que sin embargo no suele hallarse con tantas alegrías en las ciencias naturales. Muchas gracias.